Jesucristo. Ese sea nuestro lema también para la afrenta que está por venir. Muy buenas tardes a todos. Feliz sábado. Bienvenidos a su centro de oración La Verdad Profética a través del internet en la página laverdadprofetica.org y a través de la teleconferencia. Espero sean todos bendecidos en el nombre del Señor en esta hora. Bienvenidos, mis queridos hermanos. Existe un escrito en el libro de Amós capítulo 3 versículo 7 que dice: no hará nada el Señor sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. Así dice Amós 3:7. No hará nada el Señor sin revelarlo antes a sus siervos los profetas. Confiando en ello y creyendo en Dios para estar seguros y creyendo en los profetas para ser prosperados, y vemos el libro inspirado, una palabra a la manada pequeña, la página 8. Una palabra a la manada pequeña, página 8, como texto previo a la oración. En el encabezado, el tiempo de angustia. A destacar relevantemente muchos eventos en esta meditación, pero principalmente el que ha sido el foco principal a través de esta cadena de estudios del capítulo 11 del libro de Daniel, que hemos sostenido ya en 3 sábados anteriores. Una palabra a la manada pequeña, página 8. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice la inspiración en el capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 1 al 2. Así comienza el capítulo 12 del libro de Daniel, con el levantamiento de Miguel a libertar a su pueblo. La inspiración comenta y hace el siguiente llamado, siempre en el mismo libro, la continuación de la lectura en la página 8 de una palabra a la manada pequeña. Algunos nos han enseñado que cuando Miguel se levante, el tiempo de angustia y la liberación de los santos estarán en el futuro, y todos estos eventos se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Esto es lo que algunos enseñan. Otros enseñan que Miguel se levantó el 10º día del 7º mes de 1844 y que desde ese tiempo hemos estado pasando por el tiempo de angustia tal cual nunca hubo, y que la liberación de los santos ocurrirá en la primera resurrección general. Pero la inspiración, en este caso la profeta dice: pero en mi caso no puedo armonizar ninguno de esos puntos de vista con la Biblia. Deseo humildemente, dice la profeta, darle a mis hermanos y hermanas mi idea de esos eventos. Me resulta claro que aquí hay por lo menos 4 eventos prevalecientes, diferentes, el uno del otro, diferentes. Todos en el futuro, habla ella. Primero, Miguel se levanta. Segundo, el tiempo de angustia. Tercero, la liberación de los santos. Y cuarto, la resurrección de los justos para vida eterna. Que Jesús se levantó y cerró la puerta y vino al anciano de días a recibir su reino el 7º mes de 1844, yo realmente lo creo, dice la inspiración acá. Le hace las citas preponderantes ahí, tanto de Lucas 13:25, Mateo 25:10 o Daniel 7:13-14. Pero el hecho de que Miguel se levante, Daniel 12:1, el primer verso del capítulo 12, parece ser otro evento con otro propósito muy diferente a lo que aconteció en 1844, el juicio de los muertos. Su levantamiento en 1844
fue para cerrar la puerta e ir a su padre para recibir su reino y autoridad para reinar. Pero el levantamiento de Miguel es para manifestar su poder real, el cual ya tiene en la destrucción de los impíos y en la liberación de su pueblo. En cuanto al evento relevante del levantamiento de Miguel, en el primer verso del capítulo 12 de ese mismo libro. Pero la inspiración no dejándonos a usted y a mí a tientas, sino llamándonos claramente hijos de la luz y llamándonos a percibirnos, nos muestra lo que acontece primero, y de esta manera el día no nos coja por sorpresa. Continúa diciendo, y para los que recién acaban de entrar, estoy leyendo en el libro Una palabra a la manada pequeña, página 8, ahora estoy ya en la página 9. Miguel se levantará al tiempo en que el último. ¿En qué tiempo se levanta Miguel? Si Miguel no se levantó en 1844, como muchos enseñan y muchos creen, y si esto está en el futuro, y si la hermana White dice que esto acontece en lo futuro, ¿qué señales o en qué tiempo específicamente Miguel habrá de levantarse? Debemos de temer tal cosa usted y yo. Acontecerá en nuestro tiempo. Veamos lo que tiene que decir la palabra inspirada al respecto. Recuerde, Amós 3:7, nada hace el Señor sin revelarlo a sus siervos los profetas. Y en este caso la profeta nos quiere hablar. Miguel se levantará al tiempo en que el último poder, no en el capítulo 12 de Daniel, sino en el capítulo 11 de Daniel, llega a su fin y no tiene quien le ayude. Sí, Daniel 11:45. Ese poder será el último que pisoteará a la verdadera iglesia de Dios. Y ya que la iglesia verdadera todavía está siendo pisoteada y rechazada por parte de toda la cristiandad, es lógico concluir que ese último poder opresivo no ha llegado a su fin. Pero a través de estos días hemos estudiado que la existencia de diversos poderes en el capítulo 11 del libro de Daniel. Acá lo titula, le pone nombre y apellido. ¿Quién es? ¿Quién lo representa? Ese poder será el último que pisoteará la verdadera iglesia de Dios, ya que la iglesia verdadera todavía está siendo pisoteada y rechazada por parte de toda la cristiandad. Es lógico concluir que ese último poder opresivo no ha llegado a su fin y Miguel no se ha levantado. Este último poder que quebranta a los santos es representado en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 18, y su número es número de hombre 666. ¿Sí? Me puso nombre, me puso apellido, al nombre, al último poder situado justamente cuando Miguel ha de levantarse y libertar a su pueblo. ¿Dónde se encuentra ubicado? Dice la inspiración en el capítulo 13, en el versículo 11 al 18, y su número es número de hombre 666. ¿Quién es ese poder? ¿Quién es el último poder que pisotea al pueblo de Dios? ¿Quién es el último poder en el acto final del rey del norte en el capítulo 11 del libro de Daniel? Lo descubriremos esta tarde bajo el tema titulado Eventos de actualidad que podrían cumplir la profecía. Arrodillémonos para buscar el trono de la gracia de nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Señor, venimos ante ti, tu pueblo, confiando en las palabras inscritas en tu Santa Biblia.
creyendo en los profetas para ser prosperados, creyendo lo que tú revelaste a través de ellos para ser prosperados, y para que ese día grande y terrible que es albergado en tu corazón no nos sorprenda y seamos destruidos como impíos. Que nos apercibamos y no seamos cogidos por sorpresa. Que nos preparemos para estar de pie delante de nuestro Padre Celestial sin intercesor, como dice Malaquías 3, 2 y 3. Tu Señor, a través de la profecía y de los eventos actuales que la podían cumplir hoy en día, apercibes a tu pueblo a que despierte de su letargo espiritual e identifique las sazones de los tiempos. Miguel se levanta en el verso 1 del capítulo 12 de Daniel, pero el pueblo debe estar apercibido justamente cuando esté por caer el último poder del capítulo 11, verso 45 del mismo libro. Ayúdanos, Señor, y condúcenos a través del mapa de la profecía. En Jesús suplicamos de tu Espíritu. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Es maravilloso encontrarnos en la situación, en el momento que nos encontramos hoy en día, contemplando exactamente cómo en detalle los eventos están cumpliéndose, se están alineando para perfectamente cumplir la profecía. El asunto aquí os compete a usted y a mí prepararnos. Ya 3 sábados atrás hemos estudiado asuntos relevantes a este tema, una serie de temas relevantes al capítulo 11 del libro de Daniel, el cual nos ha conducido hasta esta cita del libro de Una palabra en la manada pequeña, la página 8 y 9, donde la hermana White anuncia claramente el levantamiento de Miguel para el último acto del poder que se registra en el versículo 45 del capítulo 11 del libro de Daniel. Ese levantamiento de Miguel es quien destruye a los impíos, continúa diciendo la inspiración ahí en ese libro, y purifica a su pueblo, tema tan ampliamente explicado a través de este centro de oración, ya sea Ezequiel capítulo 9, ya sea Malaquías capítulo 3, versículo 2 al 3, ya sea Isaías capítulo 61, 62, 63, el día de la venganza del Señor, ya sea Amós capítulo 9, verso 10 en adelante, el día del Señor, la purificación de la iglesia. Tema ampliamente difundido y explicado a través de este centro de oración muchas veces. Pero buscando apercibirnos e identificando las sazones de los tiempos y pudiendo ver que los eventos actuales podrían cumplir la profecía del levantamiento de Miguel, previamente la caída del poder registrado en el capítulo 11 de Daniel, usted y yo no somos dejados desapercibidos para ser cogidos por sorpresa. No. Nos llama el apóstol Pablo hijos de la luz. Mi hermana White identifica el último poder del capítulo 11 del libro de Daniel como el mismo poder del capítulo 13, verso 11 al 18 del libro de Apocalipsis. Tuvimos la introducción a la profecía del capítulo 11 de Daniel. Vimos las claves para poder identificar los títulos hereditarios, tanto del rey del norte y el rey del sur. Luego, en nuestro segundo estudio titulado Plataforma Histórica de Daniel capítulo 11, vimos cómo surgieron esos poderes del rey del norte y el rey del sur, y fue una división del imperio griego, comenzando con Lisímaco, trascendiendo con Seleuco, con Ptolomeo siendo el primer rey del sur. Y a través de la historia y el marco histórico dictando la profecía, descubrimos el surgimiento de un poder pagano titulado Roma, en este caso ocupando el tercer puesto o título de el rey del norte a través de la historia en el estudio del sábado pasado, llamado Roma en la profecía del capítulo 11 del libro de Daniel. Y vimos que tuvo una transición Roma.
Fue una transición de un cambio de gobierno y estrategia, someter a las naciones bajo un gobierno eclesiástico. ¿Tomará sucesión algo similar en nuestro tiempo? ¿Llegará a acontecer algo igual de lo que pasó en tiempo de la Roma pagana y eclesiástica en nuestro tiempo? La inspiración lo aprueba y dice que sí. Vamos al libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, el capítulo 9. Quiero citarlos y llevarlos a el libro de Eclesiastés, es el capítulo 1. Eclesiastés, el capítulo 1, el versículo 9 al 11 en detalle relata lo siguiente. Eclesiastés 1, 9 al 11. Lo que fue es lo que será. Dirá usted, ¿cómo es lo que fue será? Claro, se repite. Lo que fue es lo que será. Y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo bajo del sol. Pregunta, verso 10. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Responde, ya fue en los siglos que nos han precedido o han sido antes de nosotros. No hay memoria de lo que precedió ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que será después. Sí, dirá usted, hermano, ¿cómo puede explicar ese punto? Muy bien. Ustedes y yo hemos visto temas tales como eventos típicos, que es un evento profético anunciado y cumplido, y eventos antitípicos, que es la repetición de tal evento pasado, tales como el gobierno babilónico en tiempos de Nabucodonosor, y la repetición y título de un gobierno babilónico en tiempos de Apocalipsis capítulo 17 y 18, cuando la mujer siéntese sobre la bestia. La repetición del mismo acto, el mismo tipo de gobierno. Egipto. La liberación del pueblo de Dios de manos de Moisés en el movimiento del Éxodo. Egipto representando el mundo de pecado. Lo mismo dice el testimonio tomo 5, página 201, que vivimos ahora y estamos retrocediendo a Egipto, o sea, catalogado el mundo de pecado. Un tipo y un antitipo. Un hecho profético cumplido y la repetición. El mismo caso de Asiria. La caída de Asiria bajo manos del rey o Dios mismo, saliendo y matando a 185,000 asirios en tiempo del profeta Isaías y el rey Ezequías, y la caída antitípica de Asiria en la misma Nínive, registrado en el libro de Nahum capítulo 2. Así como fue será, dice Nahum capítulo 2. Bien. En el tercer y cuarto gobierno del rey del norte, registrados en el capítulo 11 del libro de Daniel, encontramos la existencia del gobierno pagano de Roma y luego por ende eclesiástico. Luego vemos que ellos sufren un golpe de mano del rey del sur en su segundo periodo encabezado, y usted puede ver que se ha perdido esta serie de temas, lo puede buscar en la página de la verdadprofética.org bajo el título Roma en la profecía del capítulo 11 del libro de Daniel. Es golpeado por parte de las naciones africanas del norte tituladas como los imperios musulmanes o otomanos, mahometanas, los creyentes en Mahoma, y expulsados de la tierra prometida, perdiendo de manos de ella tanto Palestina como Egipto, que es la clave o la llave para identificar al rey del norte a través de cada una de las épocas. Llegamos al tiempo del verso 40, donde el rey del norte nuevamente es levantado y vence al rey del sur, y posesionase nuevamente de esa tierra. Pero ya si Roma no volvió a gobernar después del gran golpe sufrido religiosamente hablando por el movimiento de reforma dado por Martín Lutero en los años 1500, y Alemania dividiéndose del cautiverio romano eclesiástico, acabando con ello el mismo golpe dado por parte de la Revolución Francesa y acabando con el clero dictatorial de Roma en 1798. Los mismos cuernos que fueron sometidos bajo el gobierno eclesiástico de Roma eclesiástica, valga la redundancia, se encargaron de darle el golpe y deshacer ese gobierno. ¿A quién representa entonces la nueva acción del gobierno del rey del norte
viniendo a derrotar al rey del sur. La profecía nos acaba de establecer el hecho que el último acto del poder de Daniel 11 le es otorgado al mismo poder del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Quién es ese poder del capítulo 13 del libro de Apocalipsis? Vamos al conflicto de los siglos. Al conflicto de los siglos. Específicamente a la página 492, el conflicto de los siglos. La página 492, donde registra la caída del papado en su gobierno del 538 hasta 1798, justamente 42 meses, 1260 días, tiempo, sin la mitad de un tiempo, como usted lo quiera ver. Y en su tiempo, el liderazgo y el levantamiento de un nuevo imperio. Último párrafo de la 492 de El conflicto de los siglos. Y aquí presentase otro símbolo. El profeta dice, en Apocalipsis 13:11, vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Apocalipsis 13:11. Tanto el aspecto de esta bestia como el modo en que sube indican que la nación que representa difiere de las representadas en los símbolos anteriores, tales como el oso, el león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible. Los grandes reinos que han gobernado al mundo le fueron presentados al profeta Daniel en forma de fieras que surgían mientras los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. Daniel 7:2. En Apocalipsis 17, un ángel le explicó que las aguas representan pueblos y naciones y lenguas. 17:15 de Apocalipsis. Los vientos simbolizan luchas de símbolos, luchas. Los 4 vientos del cielo que combatían en la gran mar representan los terribles dramas de conquista y revolución por los cuales los reinos alcanzaron el poder. Pero la bestia, escuche bien, el poder de Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 18. Pero la bestia, con cuernos semejantes a los de un cordero, subía de la tierra y no del mar. En lugar de derribar a otras potencias para establecerse, la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradual y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental, el tan famoso hoy en día titulado por parte de Rusia Occidente, la OTAN, encabezado por Estados Unidos y Canadá, el mismo Reino Unido comprendido también. Hay que buscar esta nación y este poder simbolizado por la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis capítulo 13, verso 11 al 18, en el continente occidental. La hermana White utiliza la historia, utiliza las investigaciones históricas para identificar este poder. Vea lo que acontece enseguida. Página 493 del conflicto de los siglos. Pero la bestia, con cuernos, como decía el párrafo acá, debemos de buscarlo en el continente occidental. Pregunta: ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Quién es ese poder? Los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez, el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los investigadores. Inconscientemente han marcado el mapa profético a través de la historia. ¿Por qué? Miren lo que leo a continuación. Una y otra vez,
El pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados inconscientemente por los oradores e historiadores al describir el nacimiento y crecimiento de esta nación. El profeta vio que la bestia subía de la tierra, y según los traductores, la palabra dada aquí por subir significa literalmente crecía o brotaba como una planta. Voy a citar de el tan famoso periódico escrito por el señor Townsend en The New Corporate las siguientes palabras. Y como lo vimos, la nación debe nacer en territorio hasta entonces desocupado. Un escritor notable, al escribir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada. Y dice, como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. El de New Corporate, página 462. Es un párrafo escrito, un libro escrito por el señor Al Townsend. El periódico, casi a continuación cito, expresa las siguientes palabras. Un periódico europeo habló en 1850 de los Estados Unidos como un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y en gloria. ¿Cuál periódico cree que fue usted? El gran periódico británico Dublin Nation, por Eduardo Everett. Se le dio el crédito. Inconscientemente estos historiadores, analistas, políticos, socialistas, geopolíticos, como les quiera llamar, utilizando el mapa de la historia y para el cumplimiento de la profecía, la asignación del símbolo de la bestia del capítulo 13, versículo 11 al 18 del libro de Apocalipsis, como el imperio liderado por los Estados Unidos de Norteamérica. Justamente lo que la hermana White, o al poder que la hermana White le asigna, la representación del último acto del rey del norte en el capítulo 11 del libro de Daniel, a Estados Unidos de Norteamérica. Y si Estados Unidos de Norteamérica es el país que reina, en tiempo que Miguel se levante, hermanos, ¿en qué tiempo estamos viviendo usted y yo? En el tiempo en que Estados Unidos está reinando. Por lo tanto, Miguel está cerca de levantarse y Estados Unidos. Vemos que los eventos actuales pueden cumplir la profecía de la caída del imperio. Hermanos, estamos apercibidos. Estamos viendo cómo la profecía marca el pronto cumplimiento, o la historia marca el cumplimiento del inminente hecho de traer a la vista el pronto suceso del levantamiento de Miguel y la caída del último poder de Daniel capítulo 11, verso 45, el último poder que oprimirá al pueblo de Dios. Vamos a ir al libro de Daniel e identificar cómo este poder pasó de Roma eclesiástica hasta llegar a ser Estados Unidos en el último periodo del Rey del Norte. Todo esto tiene una historia y un marco histórico. Vamos a el libro de Daniel. El libro de Daniel. El capítulo 11. El libro de Daniel. El capítulo 11. El versículo 40, donde nos quedamos el sábado pasado, donde el rey del sur tomó de manos de la Roma eclesiástica nuevamente Palestina y Egipto y la inundó de la religión musulmana o maometana, y por ende que hoy reinan tanto musulmanes como judíos ahí. Verso 40 del capítulo 11 dice: pero al cabo del tiempo, o al tiempo del fin, profética e históricamente aquí está estableciendo en qué tiempo se cumple esta profecía. Le llama el tiempo del fin. ¿Cuál es el tiempo del fin? Daniel 12:14 dice que el Señor le ordena, o el ángel le ordena a Daniel, sellar las palabras de la profecía para el tiempo del fin. ¿Cuál era el tiempo del fin? Según las características del capítulo 12, verso 4 del libro de Daniel, la ciencia de las profecías habría de aumentar. ¿Estaremos viviendo en el tiempo del fin? Vamos a ver lo siguiente. Dejamos ahí
Daniel 11:40, y vamos al conflicto de los siglos 405. Conflicto de los siglos 405, donde demarca cuando comenzó el tiempo del fin, donde las batallas del rey del norte, en el verso 40 del capítulo 11 de Daniel, habrían de librarse. 405 de el conflicto de los siglos. Pero desde 1798, dice, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. ¿Cuándo fue quitado el sello del libro de Daniel? En el tiempo del fin, porque Daniel había de sellar el libro, las palabras de su profecía, para el tiempo del fin. ¿Cuándo fue desellado el libro de Daniel? 1798. La ciencia de las profecías aumentó y la ciencia secular ha aumentado también de grande manera. Regresando al verso 40 del capítulo 11, las batallas del rey del norte ahí registradas habían de librarse en el tiempo del fin. El rey del sur se enfrentará con él. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo, y muchos navíos, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Y vendrá en la tierra gloriosa, ¿quién? El rey del norte. Y muchas naciones caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab, y lo mejor de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras y no escaparán el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Libios y etíopes seguirán sus pasos. Bien, en el tiempo del fin, el rey del norte lidera batalla con el rey del sur. ¿Quién venía a ser el rey del sur según la historia que estudiamos en el estudio pasado? Todos los imperios de origen maometano. En este caso, lo más notable es Turquía y Marruecos. El rey del norte vence al rey del sur en el tiempo del fin, acaba con ellos y toma de sus manos la tierra gloriosa Palestina y Egipto, y algunas de como los etíopes y los libios le siguen. Para nadie es un secreto que tanto Egipto, Libia, Etiopía y la misma tierra de los palestinos, en este caso Israel, es una provincia británica. Si no, por ello tenemos el derrocamiento en el 2010 de Barak Mubarak, el primer ministro egipcio, huyendo directamente a la Gran Bretaña porque era una provincia. Es una provincia, es una dependencia, aunque es un reino o un país soberano, son o están sometidos bajo el gobierno británico. Lo mismo Libia como Muammar Gaddafi, siendo derrocado y estableciendo un nuevo tipo de gobierno democrático forzado por este país y la misma imperialista, el mismo británica o la imperio británico, quien obliga a hacer todo este tipo de cosas. La inspiración deja ese punto ahí y nos da las características para poder identificar al rey del norte en este acto. Y es que en el tiempo del fin, o después de 1798, habría de librar batallas con Marruecos y con Turquía y con las naciones que componían, en este caso, el rey del sur. La historia nos dice qué poder fue ese. Vamos a ir a la enciclopedia de New Reference Book, en el capítulo El Imperio Británico, analizando las batallas de 1815, de 1833 y la soberanía proclamada por parte del Imperio Británico sobre Egipto y sobre Palestina en 1915. Dice, hasta 1915, cuando Inglaterra al fin declaró la soberanía turca y estableció un protectorado
Egipto era nominalmente una dependencia turca, o sea, bajo el rey del sur. Pero desde 1883, siguiendo la rebelión de los bajos árabes, Egipto había sido prácticamente gobernado por la Gran Bretaña, bajo un cónsul general. Palestina, la tierra gloriosa, por largos años en lugar de la raza o en lugar de habitación de la raza hebrea, estuvo bajo el control de Roma en el tiempo de Cristo. En el siglo XVII pasó bajo el poder musulmán y desde 1515 hasta 1919 estuvo en manos de los turcos y fue una parte del imperio turco. Esta cita es de World Book, enciclopedia. Y de esta manera vemos que el rey del norte invade y declara soberanía tanto sobre Egipto y sobre Palestina de la siguiente manera: Edom y Moab y el jefe de los hijos de Amón, en lo que acontecería y sería actualmente Transjordania, cayeron entonces bajo el mandato de la Gran Bretaña. Sin embargo, la palabra dice, escapará de su mano, mostrando que aunque ahora los gobierna, tiene que perderlos. Y los libios y etíopes seguirán sus pasos, quizás le seguirán, están con él. Para fijar la verdad en nuestras mentes, nosotros debemos de compeler y hacer amparo en este caso y echar mano de la historia para identificar. Sí, si el tiempo del fin, según el conflicto de los siglos, es comenzado en 1798 y las batallas son libradas desde 1803, que es después de 1798, si claramente Gran Bretaña establece protectorado sobre Egipto y sobre Palestina desde 1883 y declara la victoria contundente sobre las naciones mahometanas, Turquía, Marruecos, Jordania, Irán, Irak, en 1915, durante la Primera Guerra Mundial, es más que evidente que el poder del rey del norte, del verso 40 al 44 del capítulo 11 de Daniel, se le adjudica al imperio británico. Pero dirá usted, ¿cómo pasó este poder de Roma eclesiástica a Gran Bretaña? Recuerden, la gran nación de libertad religiosa, Estados Unidos, para los peregrinos en 1622, huyendo hasta Estados Unidos, comienza con los grandes reformadores John Wesley, John Knox en Escocia, en la misma Gran Bretaña, separándose del yugo eclesiástico romano. La misma Alemania, bajo Lutero, dividiéndose del yugo romano en este caso. En la profecía de la bestia indescriptible, cuarta y quinta bestia del libro de Daniel, capítulo 7, la inspiración registra la unión de cabeza y cuerno. O sea, la cabeza en la profecía, usted notoriamente sabe de que representa un poder eclesiástico y el cuerno un poder civil. El capítulo 7, verso 8 del libro de Daniel lo pinta de la siguiente manera: y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, la bestia indescriptible de Daniel 7. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Realmente no era un cuerno, sino que venía a ser una cabeza o una mezcla de ambos. El verso 24 y 25 aclara el punto. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes bajo la cuarta bestia de Daniel 7. Y en una evolución que tuvo y una continuación y cambio de régimen de gobierno, acontece lo siguiente: y tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes subyugará. Y este cuerno, cabeza, hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo afligirá, y pensará en mudar los tiempos, o sea, en quitar el sábado y la ley, y entregados serán en su mano
hasta un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Este poder lo caracteriza y lo identifica el conflicto de los siglos 492 como el poder romano gobernando sobre los gobiernos. Sí, es una mezcla de cabeza, cuerno, eclesiastismo y poderes civiles. Pero ¿cómo pasó este poder, que fue el rey del norte en su cuarto periodo, Roma eclesiástica, a ser heredado a la Gran Bretaña? La inspiración identifica en la primera parte del capítulo 13, versículo 1 al 3 del libro de Apocalipsis, la misma visión de la misma bestia, pero con diferentes características. Apocalipsis, el capítulo 13, versículo 1 al 3. Y miré que sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, como la cuarta bestia de Apocalipsis 7. De Daniel 7. Y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Muy bien. La inspiración aquí saca a relucir la existencia de una bestia o la notoriedad del mundo actual bajo la representación de la bestia semejante al leopardo de Apocalipsis capítulo 3, verso 1 al 10. Parece similar a la cuarta bestia del libro de Daniel capítulo 7 y la bestia indescriptible o sucesión de la de 10 cuernos a 7, con la diferencia de que los cuernos acá son coronados y la que acá tiene la herida y castigado es una de las cabezas. Sí, una en el capítulo 7 del libro de Daniel, verso 8 al 25, identifica y hace relativa la unión del poder civil y el poder eclesiástico. Y el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, el disolvimiento de tal poder. ¿Sí? El golpe recibido por parte de la Reforma al poder eclesiástico de Roma de manos de Martín Lutero, y el acabose y el profundizar de la llaga en el poder romano por parte del general Berthier en 1798, tomando cautivo al Papa Pío V. Las naciones cristianas heredaron el poder de manos de Roma eclesiástica, convirtiéndose ahora en día, y la historia nos la ratifica, en el rey del norte, quinto periodo. Sabemos que la Gran Bretaña contundentemente ha sido uno de los imperios muy grandes, haciendo de la misma Palestina y del mismo Egipto provincias suyas, tomando riqueza, apoderándose. Pero el problema es de que luego el Imperio Británico, en este caso, cumpliendo a través de la historia, la profecía, porque es quien libró batallas después del tiempo del fin, o sea, después de 1798, contra el rey del sur, ya sea en 1813 y 1883, y declarando completamente victoria en 1915 sobre Turquía y Marruecos, categóricamente le es asignado el título de ese poder. Pero, ¿por qué la hermana White se lo asigna a Estados Unidos y no a la Gran Bretaña? Sabemos que las naciones cristianas son compuestas juntas, y Estados Unidos es un aliado de la Gran Bretaña. Y en este caso, Gran Bretaña ha cedido su poder, como ustedes muy bien saben, a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Después de qué tiempo? La Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo bíblicamente podemos estar seguros de eso? El mismo capítulo 11 de Daniel.
Ahora, el versículo 44. Daniel, el capítulo 11, el versículo 44. Guerra nuevamente en contra del rey del norte, pero no más por parte del rey del sur. ¿Quién es ahora? Pero noticias del oriente y del norte lo estremecerán. ¿A quién? Al rey del norte. ¿De qué direcciones? Del oriente, o sea, del este y del norte. Lo atemorizarán. Y saldrá el rey del norte con grande ira para destruir y matar a muchos. La historia que nos cuenta al respecto. Vamos a ir a la Enciclopedia Universal. Se recuerdan las citas que dimos la vez pasada en la 205, 206. Hoy vamos más adelante hasta la página 250. En relación a ese mismo punto, la Segunda Guerra Mundial. Vean que al rey del norte es espantado no por noticias del sur, sino por noticias del norte y noticias del oriente. Y vimos que la clave para identificar tanto al rey del norte y al rey del sur eran las naciones que eran identificadas y gobernaban en la parte norte del Mediterráneo, y el rey del sur, las naciones que gobernaban en la parte sur del Mediterráneo. En este caso identificaremos según la geografía si el poder del norte que amedrenta, o en la nación al norte del Mediterráneo que amedrenta al rey del norte, la Gran Bretaña, en la Segunda Guerra Mundial, cumple las características históricas y geográficas. El problema final del rey del norte no es el levantarse de la presión que el rey del sur ejerce contra él, sino de las nuevas que acontecen tanto del este como del norte, mostrando que es atraído hacia una lucha, hacia una guerra, por la supremacía, no por la declaración de guerra de alguno contra él, sino por su declaración de guerra contra muchos, por causa de las nuevas del oriente y del norte, que lo perturban. En la historia, ¿en qué momento tomó pie este asunto? O ocasión. La historia lo relata de la siguiente manera. Si las actividades agresivas de Alemania en el norte del Mediterráneo y las de Japón en el oriente son noticias que han llevado a Inglaterra a la guerra contra muchos, no existe duda acerca de esto, que entonces esta Segunda Guerra Mundial es la que delata el versículo 44 del capítulo 11 del libro de Daniel. ¿Sí? La Segunda Guerra Mundial, la más grande de todas, 50 millones de muertos, encabezada por Alemania al norte del Mediterráneo y Rusia al extremo norte de la misma Europa, y la alianza nazi con la alianza nipona, en este caso Alemania con Japón, algo que amedrentaba a Inglaterra y que lo llevó prácticamente a estar en manos de Hitler. Hasta la intervención de Estados Unidos, militarmente, haciendo caer las bombas nucleares, ya sea en Nagasaki y en el mismo Hiroshima. Y de esta manera asustando al mundo entero con su poderío bélico. Y la gran famosa operación de Normandía, el día D, cuando Alemania estaba avanzando a conquistar Francia del este, los aliados, lo que hoy componen y dichosamente la OTAN, hicieron un acto de combate en contra de las fuerzas nazis, derrotando y debilitando la fuerza del imperio alemán, en este caso encabezado por Adolfo Hitler, obligándolo a abandonar Francia y conduciéndose al este para conquistar Ucrania, lo que era parte de la Unión Soviética y hoy es Ucrania. Cuando ellos, las naciones aliadas, combaten a las fuerzas nazis en Francia, las debilitan, huyen para el este, Rusia viene de allá y acaba directamente con la fuerza y alianza de Inglaterra y la misma Japón. Pueden examinar la historia para el cumplimiento de estos puntos.
Pero Inglaterra mostró su fragilidad y Estados Unidos mostró su poder. En la Gran Depresión económica prevaleciente en los años 1935 hasta 1947, Estados Unidos mostró ser el gigante mundial. Y de esta manera, la Gran Bretaña concede con todo placer el poder a los Estados Unidos de Norteamérica, quien encabeza hoy no solo las Naciones Unidas, sino el más grande poder, la Organización del Transatlántico Norte. Van a ver que la historia le da la razón al cumplimiento de estos hechos proféticos. Quiero que examinemos y veamos una noticia que ha sacado o ha salido a relucir en nuestros días, que es muy importante. Miren el encabezado por parte de que este noticiero le da y la relevancia que le da a esta noticia. Voy a citar. Recordemos, tenemos y nada tiene que pasar desapercibido en nuestros ojos que tenga que ver con el cumplimiento de las profecías. La alianza entre Alemania y entre Japón asustó al Imperio Británico de tal manera que hizo y salió a combatir a muchos, se vio debilitado, Estados Unidos intervino y pudieron triunfar. Una alianza, y como decía el libro de Eclesiastés 1:9 al 11, cosas que ya precedieron y ya acontecieron, volverán a suceder nuevamente. Lo que pasa es que no existe registro, memoria en nosotros, pero usted y yo, que somos hijos de la luz y podemos identificar eventos que acontecieron y que se están repitiendo hoy en día, la historia nos va a dar la razón. La noticia que espantaron al rey del norte en su quinto periodo, encabezado por Inglaterra, vinieron de la alianza de una nación ubicada al norte del Mediterráneo y una al este de tal punto, o sea, Alemania y Japón. ¿Estará pasando hoy lo mismo? Veamos lo siguiente. La alianza entre China al oriente, al este, y Rusia, un fantasma que recorre Washington. ¿Sí? Pueden ir a este noticiero y le pueden dar su nombre, se llama Russia Today o RT, y pueden encontrar el encabezado directamente y pueden leer para ver que no estoy inventando lo que estoy leyendo esta tarde. La alianza China-Rusia, un fantasma que recorre Washington. ¿Cómo un fantasma? Lo que quiere decir que entonces esto ya pasó anteriormente. Una alianza tal tuvo que haber asustado a Washington o a sus aliados. Sí, la alianza alemana-japonesa, norte y este. ¿Qué ubicación tiene Rusia? Norte y este. Recuerda que las cosas se repiten, hermano. Y todo tiene un tipo y una repetición de ello. Estamos, hermanos, ante eventos actuales que podrían cumplir la profecía. Ustedes saben que en el libro de Nahum, en el capítulo 2, se registra la historia y características de un poder titulado el Destructor, que ha de levantarse contra Asiria antitípica, las naciones cristianas, para combatirlas y destruirlas. Tenemos que ver ese tema en un futuro cercano. Y que Estados Unidos y el mismo Imperio Británico estuvo a punto de caer en la misma Segunda Guerra Mundial de manos de Hitler, pero por los giros que dio, las vueltas que dio la guerra, y porque el pueblo ya no estaba preparado para tal asunto, Asiria no cayó. El imperio que tipifica a Asiria hoy en día, o sea, el imperio de las naciones cristianas, no cayó, prevalece hasta hoy en día. Pero profecía tal tiene que cumplirse. Y dice que esas batallas se liberan cuando los carros se precipitan a las plazas como los relámpagos y con gran antorchas. Lo que tipifica o representa que esa batalla de Nahum capítulo 2 debe de librarse en tiempos de la mecanización, o cuando la tecnología está avanzada en cuanto a sistemas de transportación. Lo que caracterizó al ejército o el armamento bélico por parte de Hitler fue los poderosos Panzer alemanes.
los poderosos tanques alemanes, carros de batalla. La hermana White dice algo al respecto, iremos a ello, pero antes leo la siguiente referencia de eventos actuales que podrían cumplir la profecía hoy en nuestros días. Ya que la amenaza de la discordia entre las naciones airadas de hoy son los mercados mundiales, ¿es cierto sí o no? Que la amenaza que estipula el pronto cumplimiento de la profecía es la disputa del mercado internacional por parte de todas las naciones, y lo que está aconteciendo entre Estados Unidos y la misma Rusia por disputarse el más grande comercio o mercado internacional, que en este caso es la Unión Europea, es lo que está a punto de reventar en una guerra. Y ya que las iglesias están amenazadas por los gobiernos totalitarios, socialistas o capitalistas, por ello se hizo urgente unirse con apremio para preservar el cristianismo. Es por ello evidente el hecho que el tiempo está cerca para la llegada del imperio mundial político, religioso, comercial, el supuesto remedio de los males del mundo. Sí, el último poder opresor sobre el pueblo de Dios, como el gobierno eclesiástico mundial político. Sí, la mujer sentarse sobre la bestia escarlata. Mira usted, hermano, entonces se cumple lo que pasó en tiempos de Roma. Roma tuvo un periodo eclesiástico imperialista y tuvo un tiempo pagano imperialista y un tiempo eclesiástico. Justamente lo que está pasando hoy en día. Estados Unidos tiene un imperio pagano, imperialista, pero la profecía demarca que se asirá de la mano del protestantismo, del catolicismo, del espiritismo, de la religión, para imponer su sistema sobre las naciones. Ahí se cumple el antitipo o la repetición de los eventos de Roma en la Edad Media. Hermanos, esto es grande, y gloria a Dios, mis queridos hermanos, que podemos creer en los profetas para ser prosperados y no ser encontrados, escúchese bien, faltos en el día cuando el Señor se manifiesta. Voy ya casi cerrando. Voy al libro de eventos de los últimos días, donde la hermana White predice la Segunda Guerra Mundial y da la razón a Nahum en el capítulo 2, verso 3. ¿Cuáles son las condiciones que reinan en el tiempo de la liberación de la Guerra Mundial? Y recordemos que la Segunda Guerra Mundial realmente no ha terminado, hermanos. La Segunda Guerra Mundial no ha terminado y sigue la hostilidad entre las naciones por liberar y desencadenar a continuación de esa guerra. Página 24 del libro Evento de los Últimos Días. El libro Evento de los Últimos Días, en la página 24. La tempestad se avecina y debemos prepararnos para afrontar su furia mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. El Señor se levantará para sacudir terriblemente la tierra. ¿Me recuerda Jeremías 25:30? Veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. ¿Cuándo aconteció tal cosa? ¿Se recuerda Pearl Harbor, Hawái? El ataque de las fuerzas japonesas en contra de la fuerza naval de Estados Unidos. Sí. Armadas enteras se hundirán. No serán cualquier tipo de barcos. Serán barcos de guerra. En este caso, flotilla de guerra. Y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Estallarán incendios. Bueno, estos ya son desastres naturales. Y no necesito hacer alarde o mención tan gráfica de ellos, porque más evidencia actual no podemos tener. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos.
Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios, accidentes de trenes. En aquel tiempo, en 1950, los trenes eran demasiado lentos, impulsados por carbón para hacer ver tantos accidentes. No como ahora que son impulsados por electricidad o por energía alternativa, que son capaces de correr a más de 200 millas por hora. Casualidad que el año pasado había tanto descarrilamiento de trenes: Rusia, Argentina, la India, España, Nueva York, North Dakota, Tennessee. Serán cada vez más frecuentes los desastres ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muerte sin la advertencia de un momento. Hermano, usted sale ahora, sale al freeway y puede morir. Solamente la protección de Dios lo acompaña. Habrá confusión en las grandes vías de tránsito. Los carros eran tan lentos en 1950, en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, que era imposible que chocaran entre sí. No como hoy en día, que parecen relámpagos precipitándose a las grandes vías de tránsito, y hay confusión y muerte sin la advertencia de un segundo o de un momento. ¿Qué con estas cosas? ¿Qué con el desarrollo de estos eventos? Esto identifica que el fin está cerca. El tiempo de gracia termina. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Llamémosle en tanto que está cercano. Mis hermanos, usted no puede cerrar sus ojos. Yo no puedo cerrar mis ojos ante tales acontecimientos. Estamos viviendo en el tiempo cuando esas condiciones deben de reinar. En el último periodo del Rey del Norte, Estados Unidos, la nación más desarrollada del mundo, cumple tales características. Tal ataque hecho durante la Segunda Guerra Mundial por parte de Japón a sus fuerzas, la pérdida de vidas durante esa guerra, de ese ataque en Pearl Harbor, en Hawái, las grandes vías de tránsito en Estados Unidos donde los carros se precipitan en las plazas, la confusión que reina, la muerte que se pierde en cuestión y sin aviso previo, la vida perdida, el descarrilamiento de trenes. Hermanos, estamos en el último acto del Rey del Norte, en el capítulo 11 del libro de Daniel. Y Miguel se levanta en el capítulo 12, verso 1. ¿Está usted preparado? Estoy yo apercibido. Nos humillaremos. Nos arrepentiremos como lo hizo los habitantes de Nínive en aquel entonces. Quiera Dios perdonar nuestros pecados. Quizás seremos guardados de la ira de Dios. Pero falta un verso. Y falta justamente el verso 45 del capítulo 11 de Daniel. Ante tal cumplimiento del verso 44 del libro de Daniel, capítulo 11, ¿qué dice el verso 45? ¿Ya se cumplió? ¿Ya pasó a la historia? ¿Dónde estamos hoy entonces? Verso 45. Y el rey del norte plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable o glorioso del santuario, y vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Eso es lo que registra una palabra en la manada pequeña, página 8 y 9. No tendrá quien le ayude, su poder vendrá y será derrocado. Si el verso 44 pronostica el cumplimiento de la Segunda Guerra Mundial, que ya pasó hace cuánto, pongámosle 1940, 2014, 64, 67 años. Si se cumplió el verso 44, estamos pendiendo únicamente de un versículo, porque en el capítulo 12, verso 1, la inspiración relata el levantamiento de Miguel. Hermanos, ve usted que los eventos actuales de hoy en día pueden cumplir la profecía. Asiria puede caer. Y el último acto de Estados Unidos representando al Rey del Norte está a punto de llegar. Dice que invadirá la tierra gloriosa, la tomará, pondrá sus oficinas, o en este caso una parte de su palacio, una subdivisión de su mandato,
entre la tierra que se ubica entre dos mares y donde se encuentra el monte glorioso del Señor. Hay un monte que es catalogado como el monte glorioso del Señor, nunca prevaricado y lleno de pecado, y donde el Señor manifestó su gloria. Y ustedes, que yo sé que están pensando en sus mentes, identificando qué monte es, sí, el monte o la cadena de la península del Sinaí, ubicada justamente entre dos mares. ¿Cuál? Geográficamente hablando, el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. ¿Estados Unidos posee esa tierra? Severamente puedo hacer la declaración de que sí. A partir de 1948, Estados Unidos compró la tierra y la dio a los judíos para que comenzaran a retornar a ella, a pesar de que era habitado por palestinos y jordanos. Estados Unidos está estableciendo su dominio y su punto de vigilancia en el Medio Oriente, y para nadie es algo nuevo que el único aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente es Israel. Pero dice que cuando tomen posesión de ello, Estados Unidos llegará a su fin. ¿Ya Estados Unidos tiene posesión de ello? ¿Israel es una provincia? Sí, a partir de 1948, a finalización de la Segunda Guerra Mundial, Israel es una colonia estadounidense. Hermanos, estamos ante el inminente cumplimiento del último versículo del capítulo 11 de Daniel. ¿Qué hará usted? ¿Qué haré yo? ¿Dejaremos pasar esto así nomás? Exhorta las siguientes palabras de la hermana White a la importancia de esa profecía. Página 12, evento de los últimos días. Página 12, evento de los últimos días. El tiempo de angustia, que irá en aumento hasta el fin, está a la puerta. O sea, no ha llegado, pero está cerca. No tenemos tiempo que perder. Nada. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías, bueno, son muchas profecías, pero ¿qué específicamente? Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento. ¿Por qué? Porque en el capítulo 12, mi querido hermano, Miguel se levanta y liberta a su pueblo. Ezequiel capítulo 9. ¿Cuál debería ser nuestra perspectiva en cuanto a ese día? ¿Qué debería usted y yo hacer? Cierro con esto. Conflicto de los siglos, página 356. Conflicto de los siglos, 356. Ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. ¿De qué forma? Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Dios, porque está cercano. Proclamad riguroso ayuno. Convocad asamblea solemnísima. Reunid al pueblo. Proclamad una convocación, si queréis, no obligatoria. Congregad a los ancianos, juntad a los muchachos, salga el novio de su recámara y la novia de su tálamo. Entre el pórtico y el altar lloren. Lloren los sacerdotes ministros de Dios. Volveos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno también y con llanto y con lamentos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Volveos a Dios vuestro Señor, porque Él es clemente y compasivo, lento en iras y grande en misericordia. Proclamad riguroso ayuno. Convocad asamblea. Proclamad asamblea solemnísima e obligatoria. Ayunemos, oremos, lloremos, aflijamos nuestro corazón, porque el día de la liberación de Israel
está cerca. El último poder que representa al rey del norte en el capítulo 11 del libro de Daniel, es decir, Estados Unidos imperialista, está a punto de caer. Hermanos, espero haya sido una bendición para ustedes de parte del Señor de los cielos. Esta serie de estudios relevantes a las profecías del capítulo 11 del libro de Daniel, como el tema titulado esta tarde, eventos actuales que podrían cumplir la profecía, noticias del norte y del este, un fantasma que asusta o camina en los pasillos de Washington, así como fue la alianza entre Japón y Alemania, la alianza entre China, Corea del Norte y Rusia. Vean que hasta el mismo príncipe Carlos de Inglaterra tituló y llamó a Vladimir Putin Hitler, porque cumple sus características. ¿Dejará pasar esto usted así? ¿O se apercibirá? ¿Arrojará sus ídolos para que así le caigan? Esperemos que así sea. Arrodíllanos para orar. Amantísimo Padre Celestial, que tu morada es en las alturas de los cielos. Gracias, Padre, por revelarnos estas cosas a través de tus siervos escogidos, los profetas. Y nosotros, que estamos viviendo justamente hoy en este tiempo, somos privilegiados en poder contemplar el cumplimiento de las profecías hechas por los grandes hombres que tú levantaste a través de la historia. Despiértanos de nuestro letargo espiritual y apercibámonos para ese gran día, para ser liberados junto con tu pueblo. Acompáñanos, Señor. Impresiona nuestras vidas y danos ese toque mediante tu Espíritu, que es nuestra más grande necesidad hoy en día. Imploramos tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, bendiciones para todos. Gracias por haberse tomado el tiempo de haber estado 1 hora 13 minutos esta tarde. Bendiciones. Hasta la próxima ocasión.